¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida matrimonial fue construida sobre mentiras? Yo tardé 15 años en decir 3 palabras que destruyeron la máscara de mi esposa. Sé todo. La expresión de pánico absoluto en su rostro fue el pago por cada noche que me había mirado a los ojos mientras me engañaba. Esta es una historia ficticia basada en situaciones que muchas personas experimentan en México. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad. Mi nombre es Héctor y durante 15 años creí tener el matrimonio perfecto. Conocí a Valeria en Guadalajara, cuando ambos teníamos 25 años. Ella trabajaba como administradora en una empresa de logística y yo como ingeniero en una compañía automotriz. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla pero hermosa, en una hacienda cerca de Tlaquepaque, rodeados de nuestras familias. Los primeros años fueron exactamente como los había soñado. Valeria era atenta, cariñosa, siempre tenía una sonrisa cuando llegaba a casa. Compramos un departamento en una colonia tranquila de la ciudad. Adoptamos un perro. Hablábamos de tener hijos. Yo trabajaba duro para darnos una buena vida. Ella decía que me admiraba por eso, que era el hombre más trabajador y leal que conocía. ¡Qué ironía! Alrededor del año 7 de matrimonio, empecé a notar pequeños cambios. Nada alarmante al principio, solo detalles que uno podría atribuir al estrés o al paso del tiempo. Valeria comenzó a pasar más tiempo en su teléfono celular, siempre con la pantalla hacia abajo cuando lo dejaba sobre la mesa. Cuando le preguntaba con quién chateaba tanto, su respuesta era siempre la misma. Es Mónica, ya sabes cómo es de intensa. O cosas del trabajo, mi jefe otra vez con sus exigencias. Yo confiaba en ella. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era mi esposa, la mujer con la que había jurado pasar el resto de mi vida. Con el tiempo, los cambios se volvieron más evidentes. Valeria empezó a llegar tarde del trabajo con mayor frecuencia. Junta de último momento. Inventario que no termina. El tráfico estuvo imposible. Siempre una explicación razonable. Siempre una sonrisa cansada. Siempre un beso en la mejilla que se sentía cada vez más automático, más vacío. Cambió su forma de vestir. Antes era práctica, cómoda. De repente empezó a usar ropa más ajustada, más maquillaje, perfumes nuevos. Me quiero sentir bien conmigo misma, me dijo cuando le comenté. ¿Acaso no quieres que me vea bonita? Me hizo sentir culpable por siquiera mencionarlo. La intimidad entre nosotros comenzó a desaparecer. Donde antes había pasión y conexión, ahora solo había excusas. Estoy cansada, me duele la cabeza. Mañana, te prometo. Pero mañana nunca llegaba. Me convenció de que era normal, que todas las parejas pasaban por eso después de tantos años juntos. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Casos de la Vida. Narrado y activa la campanita para no perderte ningún caso. Comenta desde dónde nos ves. Empecé a sentir un vacío en el estómago cada vez que la veía revisar su teléfono con esa sonrisa tonta en el rostro, esa que antes era solo para mí. Cada vez que salía de compras con las amigas los sábados por la tarde y regresaba horas después con apenas una bolsa. Cada vez que su teléfono sonaba en la madrugada y ella corría al baño a contestar, susurrando. Pero yo no quería ser ese esposo celoso, inseguro, controlador. No quería convertirme en el tipo que revisa teléfonos o sigue a su esposa. Así que tragué mis sospechas. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que Valeria me amaba. Después de tantos años juntos, ella jamás me traicionaría. Qué ingenuo fui. Todo cambió una tarde de viernes. Valeria había salido temprano del trabajo, o eso me dijo. Yo tenía el día libre, porque había trabajado el fin de semana anterior cubriendo un proyecto urgente. Decidí pasar por su oficina para darle una sorpresa, llevarla a comer a su taquería favorita cerca de Chapultepec.
Cuando llegué a su empresa, el guardia de seguridad me saludó con familiaridad. Don Héctor, viene a buscar a su esposa. Salió hace como 2 horas. 2 horas. Me había enviado un mensaje apenas 30 minutos antes diciendo que todavía estaba en la oficina, que tenía mucho trabajo pendiente. Sentí cómo el piso se movía bajo mis pies. Le agradecí al guardia, tratando de mantener la compostura, y caminé de regreso a mi carro con las piernas temblorosas. Me senté al volante sin saber qué hacer. Mis manos sudaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Le marqué a su celular. Sonó varias veces antes de que contestara, y cuando lo hizo pude escuchar ruido de fondo, voces, música. «¿Amor? ¿Pasó algo?», preguntó con voz tensa. «¿Dónde estás?», le dije tratando de sonar casual. «En la oficina, ya te dije. Tengo mucho trabajo». «¿Todo bien?». «Mentira. Mentira descarada, directa, sin titubear». «Ah, ok. Solo quería saber si querías que comprara algo para la cena». «No, amor, yo paso por algo cuando salga. No sé a qué hora termine. Te amo». Colgó rápido, demasiado rápido. Me quedé sentado en ese estacionamiento durante no sé cuánto tiempo. Todas las piezas comenzaron a encajar en mi cabeza como un rompecabezas macabro. Las llegadas tarde, el teléfono pegado a su mano, la falta de interés en mí, las mentiras. Todo tenía sentido ahora, un sentido horrible y doloroso que me partía el pecho. Esa noche, cuando Valeria llegó a casa pasadas las 10, actuó como si nada. Me contó sobre su día agotador en la oficina, sobre un problema con un proveedor, sobre cómo su jefa estaba insoportable. Yo asentía, la miraba actuar su papel y me preguntaba quién era realmente la mujer frente a mí. Esperé a que se durmiera. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando su respiración se volvió profunda y regular, me levanté con cuidado. Su teléfono estaba cargando en la sala, como siempre. Nunca había intentado revisarlo antes, pero esa noche algo en mí se había roto. Necesitaba saber la verdad, aunque me destruyera. Tomé el teléfono y mi corazón se hundió. Tenía contraseña. Antes nunca la tuvo. Intenté nuestra fecha de aniversario. Nada. Su cumpleaños. Nada. Estaba por rendirme cuando se me ocurrió probar la fecha de cumpleaños de su mamá. El teléfono se desbloqueó. Lo primero que hice fue revisar sus mensajes. Había una conversación que no reconocí, guardada bajo el nombre de Claudia Trabajo. Algo me dijo que no era ninguna Claudia. Abrí el chat y el mundo se derrumbó a mi alrededor. Mensajes, cientos de mensajes, fotos, palabras de amor, planes. «Te extraño. No puedo esperar a verte. Mi esposo está trabajando el sábado. Tenemos toda la tarde». Fechas de encuentros, lugares, hoteles. Todo estaba ahí, documentado, imposible de negar. El tal Claudia era en realidad Omar, un compañero de su trabajo. Llevaban más de 3 años viéndose. 3 años. Más de la mitad del tiempo en que yo había estado notando cambios en ella. 3 años de mentiras, de traición, de hacerme sentir que yo estaba loco por sospechar. Leí cada mensaje con las lágrimas quemándome los ojos. Leí cómo planeaban sus encuentros cuando yo trabajaba. Cómo se reían de lo fácil que era engañarme. Cómo ella le contaba detalles íntimos de nuestra relación, de nuestros problemas, cosas que yo creía sagradas entre nosotros. Todo era material de risa para ellos. Tomé capturas de pantalla de todo, cada mensaje, cada foto, cada evidencia. Las envié a mi correo electrónico y las guardé en la nube. Después, con manos temblorosas, volví a poner el teléfono exactamente donde estaba. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala, mirando al techo, procesando la magnitud de la traición. 15 años juntos, 15 años de construir una vida, y los últimos 3 habían sido una mentira completa.
Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal frente a Valeria, mientras por dentro me estaba muriendo. Cada vez que me sonreía, cada vez que me besaba, cada vez que me decía, te amo, sentía náuseas. Pero no podía confrontarla todavía. Necesitaba un plan. Déjanos en los comentarios qué harías tú en esta situación. Nos encanta leer sus perspectivas. Primero, busqué un abogado especializado en divorcios. El licenciado Velasco tenía su despacho en el centro de Guadalajara. Era un hombre de unos 50 años, con experiencia en casos de infidelidad. Le mostré las capturas de pantalla y él asintió con expresión seria. Tiene evidencia sólida, don Héctor. En México, la infidelidad es causal de divorcio necesario. Esto facilitará mucho el proceso. Me explicó todo el procedimiento legal, cómo presentaríamos la demanda, cómo la división de bienes funcionaría a mi favor, dado que yo había aportado significativamente más al patrimonio durante el matrimonio. Cómo las pruebas de infidelidad podían influir en las decisiones del juez respecto a la pensión compensatoria que Valeria podría reclamar. Con esta evidencia, me dijo, ella tiene muy poco terreno para negociar. Después, fui al banco. Abrí una cuenta nueva y empecé a transferir mi salario ahí. Retiré la mitad de nuestros ahorros conjuntos, que era mi derecho legal. Hablé con un contador para entender exactamente qué bienes eran privativos míos y cuáles eran gananciales. El departamento lo habíamos comprado juntos, pero yo había pagado el enganche completo y la mayoría de las mensualidades. Eso quedó documentado. Contraté a un investigador privado. Quería más que solo mensajes de texto. Quería evidencia física, irrefutable. Fotos, videos, testimonios. El investigador era un exmilitar llamado Rodrigo que trabajaba con discreción. Le di toda la información que tenía sobre Omar y los patrones de Valeria. Durante 2 semanas, Rodrigo siguió a mi esposa. Me enviaba reportes diarios, fotos de ella entrando a hoteles con Omar en Zapopan, videos de ellos besándose en el estacionamiento de un restaurante, documentación de cada encuentro, con fechas, horas, lugares. Era doloroso ver las imágenes, pero necesitaba tenerlas. Necesitaba que no hubiera forma de que ella pudiera negar lo que había hecho. También hablé con mi familia, con mi hermano Mauricio y con mi papá. Les conté todo. Mi papá, un hombre de 70 años que había estado casado con mi mamá por casi 50, se quedó en silencio por largo rato. Luego me abrazó y me dijo, hijo, lo que esa mujer hizo no tiene perdón, pero tú vas a salir adelante. Tienes nuestro apoyo total. Échale ganas. Vas a ver que después de la tormenta viene la calma. Mi hermano estaba furioso. Quería ir a confrontar a Valeria inmediatamente, pero lo detuve. No, esto lo voy a hacer a mi manera, con calma, con inteligencia. Ella no va a saber que la golpeó hasta que sea demasiado tarde para reaccionar. Elegí un miércoles por la noche para la confrontación. Había planeado cada detalle meticulosamente. Los papeles del divorcio estaban listos. Toda la evidencia estaba organizada en carpetas, tanto físicas como digitales. Había empacado las cosas más importantes de Valeria en maletas que dejé junto a la puerta. Había cambiado las cerraduras del departamento esa misma tarde. Cuando Valeria llegó del trabajo como a las 7 de la tarde, noté que venía de buen humor. Probablemente había visto a Omar. Eso me dio fuerzas para lo que venía. Amor, ¿cenamos?, preguntó dejando su bolso en el sillón. Valeria, necesitamos hablar, le dije con voz calmada. Ella debió notar algo en mi tono porque su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Me senté en el sillón y la miré directamente a los ojos. Tomé aire profundo. Este era el momento. Sé todo. 3 palabras, solo 3 palabras.
pero su efecto fue instantáneo y devastador. El color desapareció de su rostro, sus ojos se abrieron enormes, su boca se entreabrió pero no salió ningún sonido. Vi cómo intentaba procesar, cómo buscaba desesperadamente una respuesta, una explicación, una salida. Su cuerpo entero se puso rígido y luego comenzó a temblar levemente. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué sabes? Tartamudeó finalmente, pero su voz sonaba hueca, derrotada. Ya sabía que la había descubierto. Lo vi en sus ojos, ese pánico absoluto que no podía ocultar. Sé de Omar, sé de los 3 años de mentiras, sé de cada hotel, cada encuentro, cada mensaje. Sé todo, Valeria, absolutamente todo. Puse sobre la mesa de centro una carpeta. Ella la miró como si fuera una serpiente venenosa. «Ábrela», le ordené. Con manos temblorosas, ella abrió la carpeta. Su cara se descompuso aún más al ver las fotos, los mensajes impresos, los reportes del investigador. «Héctor, yo puedo explicar», él empezó a decir con lágrimas en los ojos, pero levanté mi mano para detenerla. «No, no hay explicación que valga. No me insultes con mentiras, no ahora. Ya terminó». Valeria colapsó en el sillón llorando. Intentó acercarse a mí, pero me alejé. «Por favor, fue un error. Héctor, te amo. Es a ti a quien amo». Cada palabra era como un cuchillo, pero ya no me dolían como habría esperado. Ya había llorado todas mis lágrimas las últimas semanas. Ahora solo sentía un frío profundo en el pecho. «¿Me amas?», repetí con incredulidad. «¿Me amabas cuando te acostabas con él? ¿Me amabas cuando me mirabas a los ojos y mentías sobre dónde habías estado? ¿Me amabas cuando te reías de mí con él en esos mensajes? No entiendes. Tú siempre estabas trabajando. Me sentía sola. Él me prestaba atención». Ahí estaba, la clásica excusa, echarme la culpa de su traición. Como si mi trabajo para mantener nuestro hogar, para darnos una buena vida, justificara 3 años de infidelidad. ¿Y nunca pensaste en hablar conmigo? En decirme que te sentías así, en ir a terapia de pareja, en cualquier cosa que no fuera traicionarme de la forma más vil posible. Mi voz se mantuvo calmada, lo cual pareció asustarla más que si le hubiera gritado. Ella intentó cambiar de táctica. «Terminaré con él. Te prometo que nunca más lo volveré a ver. Por favor, dame una oportunidad. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Por favor, Héctor, somos una familia». «Ya no hay familia, Valeria. Eso lo destruiste tú hace 3 años. Lo que había entre nosotros murió hace mucho tiempo, solo que yo no lo sabía. Ahora sí». Le entregué otro sobre. «Estos son los papeles de divorcio, los vas a firmar, y si cooperas, este proceso será relativamente simple. Si no...». Dejé la amenaza en el aire mientras señalaba toda la evidencia sobre la mesa. «No puedes hacer esto», susurró ella, pero sin convicción. «Ya está hecho. Tus cosas están junto a la puerta. Cambié las cerraduras. Te vas a ir ahora. Puedes ir con Omar, con tus papás, con quien quieras, pero no te quedas aquí. Este es mi hogar también. No, este es mi departamento. Yo puse el enganche, yo he pagado el 80% de las mensualidades. Tengo todos los recibos, y con la evidencia de tu infidelidad, ningún juez te va a dar la razón. Mi abogado ya lo confirmó». Valeria intentó seguir discutiendo, rogando, llorando, pero yo me mantuve firme. Llamé a mi hermano Mauricio, que había estado esperando mi señal en su carro afuera del edificio. Él subió y me ayudó a asegurarme de que Valeria tomara sus cosas y se fuera. Ella salió del departamento llorando, gritando que esto no había terminado, que hablaríamos cuando se calmara, pero ambos sabíamos que sí había terminado. Cerré la puerta detrás de ella y por primera vez en semanas sentí que podía respirar. El proceso de divorcio tomó varios meses.
pero tal como el licenciado Velasco había prometido, fue relativamente sencillo gracias a toda la evidencia que tenía. Valeria intentó pelear por la mitad del departamento, pero con la documentación de mis aportaciones mayoritarias y la causal de infidelidad comprobada, el juez determinó que el departamento era primordialmente mío. Ella recibió una compensación menor, basada en su aportación mínima. No hubo pensión alimenticia para ninguno de los dos, dado que no teníamos hijos y ambos teníamos empleos. La división de los otros bienes fue equitativa, pero justa. Yo recuperé la mayoría de lo que había invertido en nuestra vida conjunta. La familia de Valeria intentó contactarme varias veces. Su madre me llamó llorando, diciendo que yo estaba siendo muy duro, que todos cometemos errores, que Valeria me amaba. Le respondí con respeto, pero con firmeza. Señora, aprecio los años que compartimos como familia política, pero lo que su hija hizo no fue un error. Fue una decisión que tomó repetidamente durante 3 años, y las decisiones tienen consecuencias. Le deseo lo mejor, pero no voy a cambiar mi postura. Supe por amigos en común que la relación de Valeria con Omar no duró mucho después de que todo explotó. Resulta que una cosa es ser el amante secreto y emocionante, y otra muy diferente es ser la pareja oficial con todas las responsabilidades que eso conlleva. Al parecer, Omar no estaba interesado en un compromiso serio. ¡Qué sorpresa! Valeria intentó contactarme varias veces durante el primer año después del divorcio. Mensajes de texto diciendo que había sido el mayor error de su vida, que nunca encontraría a alguien como yo, que me extrañaba. Los ignoré todos. Eventualmente, dejó de intentarlo. No voy a mentir, los meses siguientes al divorcio fueron difíciles. Aunque estaba enojado y dolido, también había amado a Valeria durante muchos años. Uno no simplemente apaga esos sentimientos de la noche a la mañana. Hubo noches de insomnio, de preguntarme qué había hecho mal, de cuestionar si había señales que debí ver antes. Fui a terapia. Mi psicóloga, la doctora Leticia, me ayudó a procesar todo. Me ayudó a entender que la traición de Valeria no fue culpa mía. Que yo había sido un buen esposo, trabajador, leal, comprometido. Que sus decisiones fueron exactamente eso, sus decisiones. Y que yo merecía a alguien que me valorara, que me respetara, que eligiera nuestra relación todos los días. Me enfoqué en mí mismo. Empecé a ir al gimnasio regularmente. Retomé hobbies que había abandonado durante el matrimonio. Aprendí a cocinar mejor. Viajé con mi hermano a Puerto Vallarta y pasamos una semana increíble. Poco a poco, empecé a sentirme como yo mismo otra vez, solo que más fuerte, más sabio, más cuidadoso. Mis amigos fueron un soporte fundamental. Ernesto, mi mejor amigo desde la universidad, me sacaba a desayunar cada domingo. Órale, Héctor, échale ganas. Esa vieja no te merecía. Ya verás que lo mejor está por venir. Y aunque al principio no le creía, con el tiempo empecé a ver que tenía razón. 2 años después del divorcio, conocí a Fernanda. Ella es arquitecta, trabaja en una firma en Zapopan. La conocí en un evento de networking profesional. Es inteligente, independiente, con valores sólidos. Tomamos las cosas con calma, sin prisa. Le conté toda mi historia y ella fue comprensiva y paciente conmigo mientras aprendía a confiar otra vez. No sé si nos casaremos algún día y honestamente no me preocupa. Lo que importa es que con ella siento paz. Siento que puedo ser yo mismo. Y después de todo lo que pasé, eso es más valioso que cualquier otra cosa. Si hay algo que aprendí de toda esta experiencia, es que confiar no significa ser ingenuo. Yo confié ciegamente en Valeria, ignoré señales evidentes porque no quería ser ese tipo de esposo. Ahora sé que está bien escuchar tu intuición. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Eso no te hace paranoico, te hace inteligente.
También aprendí que la traición dice todo sobre la persona que la comete y nada sobre ti. Valeria eligió engañarme, eligió mentirme, eligió priorizar sus deseos sobre nuestro matrimonio. Esas fueron sus decisiones y solo ella es responsable de ellas y de sus consecuencias. Aprendí que está bien poner tu dignidad y tu bienestar primero. Mucha gente me dijo que debí haberle dado otra oportunidad, que todos merecemos perdón, que el matrimonio es sagrado. Pero el respeto propio también es sagrado. Y quedarse en una relación donde fuiste traicionado tan profundamente no es amor, es autodestrucción. Aprendí que la venganza no tiene que ser violenta o ilegal para ser efectiva. La mejor venganza es tomar el control de tu vida, hacer todo legal y correctamente y salir adelante más fuerte. La expresión en el rostro de Valeria cuando le dije «sé todo» fue suficiente satisfacción. Ver su mundo desmoronarse, porque sus acciones finalmente tuvieron consecuencias, fue justicia suficiente para mí. Y finalmente, aprendí que sí se puede recuperar de una traición, sí se puede volver a confiar, sí se puede volver a amar. Solo necesitas tiempo, apoyo y el coraje de dejarlo atrás de verdad. Hoy, casi 3 años después de aquella noche en que confronté a Valeria, puedo decir honestamente que estoy mejor. Mi vida no es perfecta, pero es auténtica. Ya no vivo en mentiras. Ya no me pregunto dónde está realmente mi pareja o qué está haciendo. Ya no siento ese vacío en el estómago o esa sensación de que algo está mal. A veces pienso en esos 15 años con Valeria y me pregunto cuánto fue real y cuánto fue actuación. Probablemente nunca lo sabré, pero lo que sí sé es que esos años me enseñaron lecciones valiosas, aunque dolorosas. Me enseñaron mi propia fuerza, me enseñaron el valor de la verdad, me enseñaron que merezco ser amado honestamente o no ser amado en absoluto. Si estás pasando por algo similar, si sospechas que tu pareja te está siendo infiel, confía en tu instinto. Investiga, busca la verdad y cuando la encuentres, sin importar cuán dolorosa sea, toma decisiones que respeten tu dignidad. No te quedes por miedo, por costumbre o porque ya invertiste muchos años. La vida es demasiado corta para pasarla con alguien que no te valora. Y si eres quien está considerando ser infiel o ya lo estás siendo, piensa en las consecuencias. No solo para tu pareja, sino para ti mismo, porque tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y cuando lo hace, el daño que causaste regresa a ti multiplicado. Valeria perdió un esposo leal, un hogar estable, el respeto de mucha gente y probablemente la capacidad de confiar y ser confiada en futuras relaciones. ¿Valió la pena? Solo ella puede responder eso. En cuanto a mí, miro hacia adelante. Tengo mi departamento, mi trabajo, mi familia, mis amigos y a Fernanda. Tengo paz mental. Tengo dignidad. Y tengo la certeza de que tomé las decisiones correctas por difíciles que fueran. Aquella noche, cuando le dije a Valeria, sé todo, y vi el pánico en su rostro, no sentí placer. Sentí tristeza por todo lo que habíamos perdido, pero también sentí algo más, libertad. Libertad de las mentiras, libertad de la traición, libertad para empezar de nuevo. Y eso, al final, no tiene precio. Lo que se siembra se cosecha. Las mentiras tienen patas cortas. Y la verdad, aunque duela, siempre te hará libre. Así es la vida.